Yo me llamo Jordi Ferreiro, trabajo en Barcelona y en España, tengo 31 años, trabajo en diferentes instituciones y centros de arte contemporáneo. Para mí el arte es un lenguaje, entonces cuando se usa el arte, sobre todo en el aula, en el que hay muchísimos problemas de concentración y de creatividad y de motivación, etcétera, usar el arte y sobre todo la performance, que es el campo que yo trabajo, yo creo que es un recurso básico para conseguir motivar o cambiar esas dinámicas que no funcionan en el aula, ¿no? A mí uno de los trucos que me ha funcionado muy bien en cualquier dinámica, ya sea en un aula, en un museo, siempre que haya una transferencia de información, siempre ha sido crear grupos de trabajo. O sea, como generar una dinámica en que los estudiantes trabajan en pequeños grupos y a partir de la acción y de la performance que ellos realicen microacciones sobre los temas o los contenidos que hay que interiorizar. Bueno, para mí en mi trabajo innovar es un poco como, se podría usar la palabra también transformación, ¿no? Cuando generamos una acción, una performance, una mediación, lo que sea, lo que estamos intentando es alterar esas dinámicas y crear una transformación en lo que está sucediendo. Así que yo creo que transformación podría ser un buen sinónimo de innovación. Pues a mí me ha funcionado muchísimo, por ejemplo, usar la voz o usar el cuerpo. Por ejemplo, una vez en un taller de tipografía usábamos la voz para explicar cómo era la tipografía, ¿no? Era un taller sobre diseño gráfico y hablábamos de la diferencia entre los tipos de letra, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo si yo te digo: ¿te puedes callar, por favor? Que si yo digo: ¿te puedes callar, por favor? No es lo mismo. No es lo mismo hablar con la voz bajita, sería una tipografía pequeña, sería una letra minúscula, en cambio una tipografía grande, pues sería: ¿te puedes callar? Una letra mayúscula, gigante, Times New Roman, no, sería una Impact Black subrayada y en negrita, ¿no? Y eso es un ejemplo de cómo la performance se puede usar muchas veces para explicar dinámicas o contenidos que son más aburridos, ¿no? Pues yo tenía una profesora buenísima que se llamaba Lidia Porcar, que cuando yo estudiaba diseño gráfico en una escuela que estaba llevada por artistas, con lo cual a los 2 años ya cerró porque los artistas no saben nada de números, y Lidia me enseñó una cosa muy importante, que es a ser crítico con las cosas y a ver la trampa que hay detrás de lo que vemos, ¿no? Entonces era ella cuestionaba constantemente por qué todo era cuadrado en un aula o en la ciudad, o por qué las cosas eran redondas o por qué eran triangulares, y son cosas que, por ejemplo, yo cuando era un adolescente no había pensado jamás, y a partir de su pensamiento crítico pues me ayudó también a ser crítico y a ser creativo también. Medellín, todos por la vida.